Hola, Dios me les bendiga, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos al Discipulado de Distancia de Congregación Cristiana Venga tu Reino, en donde vamos a estar constantemente compartiendo la palabra, creciendo unidos y respondiendo sus preguntas para la gloria del Señor. Como sabrán, o quizás no, como Congregación Cristiana Venga tu Reino tenemos un programa que se llama Jefes o Grupos Familiares, tanto para niños como para jóvenes como para adultos. Pero no obstante, uno puede entender que a veces, debido a trabajo, estudios o quizás porque estás en otra zona, no tengas el tiempo o la disponibilidad para poder participar en grupos de discipulado, grupos bíblicos más particulares, pues. Entonces quizás solo puedes venir los domingos a la iglesia, o quizás puede ser que estás apenas conociendo al Señor, no tienes todavía una iglesia local de la cual formas parte y estás como que en ese proceso donde, hey, yo quiero llenarme del Señor, aprender del Señor, mientras que Dios me dirija hacia donde tengo que congregarme. Independientemente de lo que sea, la razón por la cual estás aquí, una vez más te damos la bienvenida. Y bueno, durante este tiempo, que va a ser bastante largo, cabe destacar, vamos a estar usando diferentes recursos. En esta ocasión vamos a estar, y durante estas próximas lecciones, vamos a estar usando este recurso que está acá, que lleva por nombre Socorro de lo Alto, y es un recurso creado y proporcionado por el Ministerio World Missionary Press, o por sus siglas WMP. Disculpen si mi inglés de repente no es el más correcto. De todos modos, toda la información del ministerio va a estar directamente ahí en la descripción del video y también en la página web de Congregación Cristiana Venga tu Reino, para que ustedes puedan también conocer el ministerio y todo. También le vamos a estar dejando el PDF de este manualito, de esta literatura que vamos a estar usando. De todos modos, cabe destacar que todo material que vamos a estar usando es completamente bíblico, está lleno de Biblia. De hecho, ahorita vamos a ver un poco sobre Socorro de lo Alto y nos vamos a dar cuenta que en realidad es un compendio de Biblia, ¿ok? Biblia por todos lados, y eso es lo que deseamos acá, poder crecer en el conocimiento del Señor, llenarnos más de pues toda la sabiduría bíblica, de todo el consejo bíblico. Y bueno, esperamos que todos los que puedan ver este video, independientemente de si hoy, mañana, dentro de 10 años, puedan conseguir en este espacio pues palabra del Señor, crecimiento en el Señor y pues todas estas cosas tan importantes para nosotros. No obstante, cosas importantes para como sentar las bases ya. Todos estos videos van a tener un máximo de 1 hora, quizás por lo mucho 1 hora y 10 minutos, porque los jefes, los grupos familiares, duran 1 hora. Entonces, este formato está diseñado para que sea lo más semejante posible a una explicación dentro de un jefe, y obviamente también para poder desarrollar los temas con más calma, leyendo la Biblia tranquilamente, todas estas cosas. Obviamente puede que hayan lecciones más cortas que otras, pero el propósito es pues que se dé un contenido completo. Es importante que destacar esto porque quizás si usted está buscando algo un poco más corto, quizás sea mejor que lo vea por segmentos o vea otros recursos con los que contamos, que son un poco más cortos. No obstante, de verdad esperamos que pueda disfrutar muchísimo esto. Y dicho eso, también cabe destacar que vamos a ir variando el lenguaje, porque posiblemente esto lo estén viendo personas que quizás tengan un poco de conocimiento teológico y así, o quizás hayan personas que jamás en su vida han escuchado nada de eso. Así que esperamos que este sea un contenido que tanto para aquel que está comenzando desde cero en el Señor pueda pues ser algo que entienda, y para aquel que tiene tiempo en los caminos del Señor pero quiere seguir pues creciendo, también sea un instrumento para la edificación. Dicho eso, y ya no más dejando la introducción de lado, el día de hoy vamos a comenzar con una lección que lleva como título El amor de Dios. Pero antes, sí me gustaría leer acá esta pequeña introducción que la editorial pues puso para Socorro de lo Alto. Dice así: Socorro de lo Alto es una colección de porciones de la Biblia escogida por temas. Creemos
que el mejor comentario de la Santa Escritura es la Biblia misma. La palabra de Dios viene de lo alto y es la mejor ayuda para los corazones que tienen hambre y sed de justicia. Cuando una persona se arrepiente, abandona el pecado, invita al Señor Jesucristo a morar en su corazón y cree sinceramente que Jesucristo es el Salvador y el Señor se manifiesta a él e imparte su gozo y paz al corazón que cree. Esto me sucedió en 1937 y desde entonces he gozado esta maravillosa comunión con el Señor. Es de urgencia que usted lo reciba ahora como su Salvador y Señor si aún no lo ha hecho. Atentamente, el compilador. ¿Okay? Entonces fue un pequeño mensaje que ha dejado pues la persona que estuvo encargada de compilar pues estos pasajes bíblicos en Socorro de lo Alto. Y de verdad es algo importante pues. Es cierto que el mejor comentario sobre la Biblia, sobre la Escritura, es la Biblia misma. La Biblia misma se da a entender. Y vamos a estar leyendo, como ya lo mencionamos, mucha Biblia. Por supuesto, puede que de repente leamos alguna cita de algún material teológico o algo brevemente. Pero aquí va a predominar 100% la Biblia. Entonces, bueno, dicho eso, agarren su Biblia ahí, tenga su PDF o sus notas, o incluso si tiene el folleto de Socorro de lo Alto, téngalo ahí porque vamos a arrancar con el amor de Dios. Y esto es interesantísimo porque todos nosotros hemos escuchado que Dios nos ama. Pero exactamente cómo es el amor de Dios. Primero tenemos acá la cita de Apocalipsis 1:5 que dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Entonces tenemos aquí Apocalipsis 1:5. Vamos a seguir leyendo varias citas y luego vamos a ir explicándolas una por una o definiéndolas una por una. Dice Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por otro lado tenemos en Juan 13:1 la siguiente cita: y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y Romanos 5:8 dice: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y un pasaje que todo el mundo conoce, o a lo mejor has escuchado a lo lejos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjense que por lo menos acá, al lado de Juan 3:16, tenemos una pequeña imagen, no sé si se nota ver ahí, tenemos una pequeña imagen que muestra a Cristo padeciendo el sufrimiento de la cruz. Y esto es interesantísimo porque vamos a ir por partes. Tenemos acá 5 citas que son maravillosas, cada una tiene un contexto diferente dentro de las Escrituras. Entonces vamos a ir de atrás para adelante, o sea, vamos a ir primero con Juan 3:16, que es la más conocida. Volviéndola a leer, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si buscamos otra versión de la Biblia, porque estamos leyendo en Reina Valera 1960, por lo menos si buscamos acá, denme un chancecito, Juan 3:16, tenemos, vamos a poner acá, Nueva Versión Internacional Simplificada, dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otra versión, que es la palabra, el mensaje de Dios para hoy, dice: tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios es algo que nosotros vemos claramente en el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros leemos que Dios amó tanto, esta expresión, porque de tal manera, o sea, presenta, es como si dijera, de esta forma es que Dios muestra su amor, ¿ok? Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor entregando a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, un punto que nosotros vamos a tocar más adelante.
Pero nosotros, si tú quieres saber cuál es la forma más clara en la cual Dios muestra su amor, o la evidencia más clara del amor de Dios, lo encontramos en el sacrificio de Cristo, en la humillación de Cristo. Cuando Cristo se sacrifica por nosotros, es revelado el amor de Dios. Porque la humanidad pecadora no merece el perdón de Dios, merece castigo. Porque la Biblia declara que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros, es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto lo vemos en Romanos 5:8. Esto es espectacular, porque pese a que nosotros somos pecadores, pese a eso, Dios a través de Cristo muestra salvación, muestra perdón y muestra su amor. El Padre muestra su amor, el Hijo muestra su amor y el Espíritu Santo muestra su amor. Dios en su totalidad muestra su amor para pecadores que no lo merecen. Por eso es que nosotros afirmamos a la luz de las Escrituras que somos salvados por gracia, porque no merecemos esto. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es uno de los atributos de Dios. Cabe la redundancia. De hecho, en Primera de Juan, nosotros vemos que se nos dice que Dios es amor. O sea, que Dios no simplemente es que siente amor o que lo manifiesta. Dios es el amor mismo. El amor no tiene sentido si Dios no existe. Dios es el que le da sentido al amor. Dios es el que a su vez también nos comunica esa capacidad de amar. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, como lo dice Génesis, Él puso en nosotros la capacidad de amar. Pero yo puedo amar y tú puedes amar, pero Dios es amor en esencia. Yo no soy amor, yo puedo ejercerlo. Puedo reflejarlo. Pero Dios es en su totalidad infinita amor. Esto es algo muy tremendo y algo también muy maravilloso que vamos a ir explorando poco a poco. Pero siguiendo con la cita por lo menos de Juan 13:1, dice, y antes de la fiesta de la Pascua, y esto está presentándonos en su contexto, ya esto se está acercando pues a la entrega de Jesús. O sea, ya Jesús sabía que ya su tiempo se acercaba, o sea, que iba a padecer la cruz, que iban a apresarlo, iban a torturarlo y todas estas cosas. Y viene y dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, o sea, que iba a morir, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, aquí se nos muestra que Jesús amaba tanto a los suyos que estaban acá en este mundo, que ese mismo amor fue reflejado hasta el fin. Nosotros vemos en los evangelios que los discípulos, cuando ven que a Jesús lo apresan, salen corriendo todos y lo dejan solo. De hecho, el caso más tremendo que vemos acá es la negación de Pedro, como lo niega 3 veces, pero en realidad todos sus discípulos no lo negaron al huir, disculpen. Entonces, evidentemente vemos esta realidad. Y de hecho, llevándolo a nuestro tiempo, toda la humanidad ha negado a Dios al pecar. Por eso es que necesitamos de Dios para poder ser salvos, porque nosotros mismos no podemos salvarnos. Entonces, es tremendo porque sin embargo se nos dice que aún sabiendo Jesús que iba a padecer, Él, de la misma manera que los venía amando, los amó hasta el fin. Este amor de Dios tan infinito, tan puro, tan maravilloso, no está sujeto a las cosas que nosotros hacemos. Nosotros no podemos hacer nada para añadir o restarle al amor de Dios. El amor de Dios es. Y permanece, es inmutable. Y lo vemos acá. Aún Jesús sabiendo que iba a morir en la cruz, aún así, Él permanece con su amor intacto. Aún cuando estaba en la cruz, sufriendo, siendo torturado, sufriendo escarnecimiento, la gente se burlaba de Él, aún así su amor seguía intacto. Y esto es espectacular, y esto es un consuelo para nosotros, porque en medio de nuestras luchas, aflicciones y dolor, podemos recordar que el amor de Dios no es igual que el amor que mostramos nosotros. El amor que muestra el ser humano es condicional. Si a mí me aman, yo amo. Si a mí me tratan bien, yo trato bien. Si a mí me quieren, yo quiero. El amor de Dios no es así. El amor de Dios se presenta a personas que no merecen su amor. Y por supuesto después se manifiesta en sus hijos, que fueron redimidos para
que amasen su santo nombre y lo adorasen, pero todo esto es por gracia. Nosotros todo lo que podemos ejercer en el Señor es por gracia. Siguiendo ahora con Jeremías, y ya es un pasaje del Antiguo Testamento, pero que nos puede reflejar cómo Dios, desde antes de que Cristo viniera, ya Dios estaba claro con respecto a su amor por la humanidad. En este caso lo vemos enfocado en el amor hacia el pueblo de Israel, y es espectacular. Se nos dice Jeremías 31:3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, esto lo está diciendo Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Obviamente esto lo está presentando el profeta, pero este pasaje tiene implicaciones que tienen que ver con Israel, pero si lo aplicamos también a nosotros, vemos que se nos define el amor de Dios como un amor eterno que prolonga misericordia. Esto lo vemos constantemente, la humanidad pecadora, que Dios aborrece al pecado, pero sin embargo se dice que ama al mundo, en el sentido de que ama a las personas con el deseo de que sean restaurados. Pese que más adelante vamos a ver que no todos son hijos de Dios, más adelante también vamos a hablar de la justicia de Dios, que el amor de Dios no es superior a su justicia, sino que todo esto está en eterna armonía y en eterna perfección, tanto su amor como su justicia. De hecho, la cruz es perfecta por eso, porque tanto el pecado fue juzgado como la misericordia y el amor de Dios fue manifestado, porque el pecado tiene que pagarse. El pecado es muerte, no podía Dios simplemente ignorar nuestros pecados, pero Él muestra su amor cuando la segunda persona de la Trinidad, Cristo mismo, el Hijo de Dios, se sacrifica, se entrega por amor, pero a la vez también recibe el juicio divino por el pecado de la humanidad. Por eso es que nosotros ya no recibimos condenación, porque Cristo recibe esa condenación. Por eso es que el que corre a los brazos de Dios, al refugio de Dios, y acepta este regalo de Dios por gracia, ya todo ha pasado y aquí todo hecho es nuevo ahora, como dice 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, pero me gustaría que leyéramos un poquito más Jeremías 31. Vamos a buscarlo aquí un momentico. Jeremías 31. Ok, lo tenemos acá. Versículo 3 dice: de lejos se mostró el Señor. Esto es versión palabra de hoy. Dice: te quise con amor eterno, por eso he prolongado mi favor. Versículo 1 dice: en aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor. Encontró favor en el desierto, el pueblo escapado de la espada. Israel se dirige a su descanso, de lejos se mostró el Señor. Te quise con amor eterno, por eso he prolongado mi favor. Te reconstruiré y quedarás construida, doncella capital de Israel. Evidentemente en este contexto Dios está hablando a su pueblo Israel, que cabe destacar que estaba en el exilio, que se les estaban declarando cosas terribles debido al pecado. Usted puede leer en Jeremías este contexto en donde se está profetizando toda la caída de Israel debido a la invasión de Babilonia y todo eso. Pero es interesante que acá se nos muestra un poco del carácter de Dios, de este atributo del amor de Dios, porque se dice que este pueblo que estaba escapando de la espada consigue favor en el desierto, consigue favor en la miseria, en la ruina de su pecado, porque están en el desierto, en esta desolación, en esta terrible miseria por el pecado. Dios envía este juicio por el pecado. Pero ahora Dios en su gran amor eterno muestra misericordia. Y esto cuando lo comparamos con Romanos 5 pasa lo mismo. Pese a nuestro pecado, Cristo muere por nosotros. Esto es espectacular. Entonces vemos en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel cómo el amor de Dios se muestra. Y ahora luego vemos en Romanos cómo este amor se expande a todo aquel que se humilla ante Dios. Esto es espectacular. Y por último tenemos Apocalipsis 1:5, dice, y de Jesucristo, está hablando del Señor, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre.
Sabemos que Apocalipsis es un libro altamente profético que refleja lo que va a ocurrir en los últimos tiempos y muchas cosas que están ocurriendo actualmente también. Pero se nos define aquí más del amor de Dios. Dice, nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Entonces, primero se habla de Cristo como un testigo fiel, como el primogénito de los muertos, como el príncipe de los reyes de la tierra, y se define su amor cuando dice, Él nos ama, nos lava de nuestros pecados y lo hace con su sangre. Esto lo vemos claramente en la cruz. Vuelvo a mencionar, por eso es bien propicio la imagen que está acá chiquitita de Jesús crucificado. Entonces, ya para terminar, ya que abordamos los pasajes, usted puede darse cuenta de que realmente el amor de Dios es maravilloso, de que podemos estudiar y vamos a seguir estudiando, pero ya enfocándonos en diferentes temas, pero nosotros podemos estudiar sin parar del amor de Dios y no terminaríamos hoy. El amor de Dios es infinito, por lo cual podemos aprender infinitamente de Él. Esto es maravilloso, amado hermano o hermana en Cristo. Van a haber momentos que quizás en tu vida sean difíciles, van a haber momentos donde el enemigo va a intentar engañarte, pensar que el amor de Dios no está en tu vida. Pero el amor de Dios no es como el que nosotros manifestamos, el amor de Dios es eterno. Y puedes correr a la gracia de Dios y humillarte a Dios y saber que Dios te va a recibir porque Él es bueno. Entonces, me gustaría leer algunos comentarios que tenemos acá, citar algunos libros. Por lo menos tenemos acá, ya un momentico, este comentario del sumario teológico de Letzan, que dice así: el amor de Dios constituye el fundamento de la teología cristiana y la identidad misma de quién es Dios. La bondad divina se expresa hacia las criaturas a través del amor, tal como lo declara el apóstol Juan. Dios es amor. Entonces, en español, por si acaso, se nos dice que el fundamento de la teología o del conocimiento de Dios, el fundamento de la fe cristiana es el amor. Y a la vez el amor es la identidad misma de Dios, porque ya lo definimos antes, dijimos que Dios es 100% amor, en su esencia es amor, así como es 100% justo, 100% santo, todo eso. Y dice, la bondad divina se expresa hacia las criaturas, o sea, nosotros, a través del amor, tal como lo declara el apóstol Juan, Dios es amor. Entonces, fíjense que Juan, el apóstol Juan, esta afirmación de Dios es amor está en 1 Juan 4. Y Juan, en ese capítulo, usa una expresión muy interesante, y la vamos a buscar rapidito. Dice, por acá, vamos a ver, en cuanto a ustedes, hijos míos, pertenecen a Dios y han vencido a esos falsos profetas, pues el que está con ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. Vamos a ver por acá. Aquí está, disculpen. Versículo 7, queridos, Dios es la fuente del amor. Amémonos pues unos a otros. El que ama a Dios es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Aquí está la afirmación. Y Dios ha demostrado que nos ama enviando a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por medio de Él. Recuerden que este es el mismo autor del Evangelio según Juan, el discípulo amado y todo eso. ¿Ok? Y aquí literalmente es un copy-paste del Juan 3:16. Recuerden que lo estoy leyendo acá en la computadora, lo estoy leyendo en una versión distinta, por eso se escucha diferente. Pero, por ejemplo, si yo me voy acá y busco acá en la Biblia que tengo acá en físico, denme un chasecito, vamos a dar cuenta de que la similitud es aún mayor. Versículo, para ver, 9. Por lo menos aquí dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es caridad. Aquí la palabra amor se es traducida por caridad. En esto se mostró la caridad de Dios en nosotros, o el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La misma expresión que vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, evidentemente el Hijo de Dios encuentra la evidencia de que Dios le ama en el sacrificio de Cristo. Esa es la expresión clara. Y sigue el pasaje,
Pues el amor radica no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Vuelve a afirmar lo mismo. No es que tú hayas amado a Dios primero, no es que fue que tu decisión espectacular de que te diste cuenta de que... No. Fue que Dios nos amó primero, enviando a Cristo Jesús, y ese sacrificio, el Evangelio, tiene el poder tan maravilloso de transformar nuestra vida cuando llega a Él, para que nosotros nos rindamos a Él. Y obviamente, luego hay una participación nuestra al recibirlo, pero el primer paso siempre lo da Dios. Esto es una realidad. Dios siempre da el primer paso. El Espíritu Santo es el que convence a través del Evangelio y nos convence de pecado, justicia y juicio. Es Él. Y esto es maravilloso porque sigue el pasaje acá, versículo 11. Queridos, si a tal extremo ha llegado el amor de Dios para con nosotros, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Es cierto que jamás alguien ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor alcanza en nosotros cumbres de perfección. En pocas palabras, el amor de Dios se perfecciona cuando nosotros amamos. Porque Dios nos ama, Cristo viene, muere por nosotros, nosotros somos transformados por el Espíritu Santo al creer esta verdad y ahora el amor de Dios rebosa en nuestras vidas y como evidencia de eso nosotros debemos amar también. Si continuamos leyendo un poquito más, se nos dice aquí, en la tradición cristiana, el amor de Dios posee características distintivas. El ágape, porque en el griego la palabra amor que es traducida para el amor de Dios es ágape o ágapo. Posee, el ágape denota una comprensión teológica única. Es amor dado libremente, sin considerar la bondad o amabilidad de quien lo recibe, ni esperando que el amado satisfaga las necesidades del que ama. Este amor se expresa en la entrega de Cristo Jesús y se define por el sacrificio incondicional en beneficio del otro. Este amor es tremendo. Es el amor que también vemos en 1 Corintios 13, que Pablo define. Y es tremendo porque este amor supera todo concepto de amor mundano. El amor de este mundo es condicional, como ya lo mencionamos, mientras que el amor de Dios supera toda barrera. Cuando Cristo murió en la cruz, no lo estaba haciendo diciendo, es que cuando yo haga esto, ellos me van a amar a mí. No, lo estaba haciendo porque era la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo, en resumen, la voluntad de Dios, porque a Dios le plació en su amor infinito manifestar este amor a sus criaturas, aunque no lo merecíamos. El Padre decidió manifestar su amor, el Hijo decidió manifestar su amor, el Espíritu decidió manifestar su amor, Dios decidió manifestar su amor por completo en este sacrificio maravilloso en donde tanto Padre como Hijo y Espíritu Santo estuvieron involucrados, para que nosotros hoy en día podamos recibirlo y podamos declarar que Dios es bueno. No sujeto a acciones nuestras, sino a la misericordia maravillosa de Dios. Vemos aquí también que este amor se expresa en la entrega de Cristo Jesús y se define por el sacrificio incondicional en beneficio de otros. Y por último, un último comentario aquí más abajito, por lo menos. La naturaleza divina se revela como amor, que actúa simultáneamente como la fuerza que mantiene unido el universo y como la gloria sobrenatural que transfigura la vida terrenal. Esta realidad fundamental se transforma la comprensión cristiana de Dios y su relación con la creación. Dios crea desde un amor tan profundo que persiste, incluso sabiendo que sus criaturas se rebelarían. Aún así, por esa inmensidad de amor, nos ha creado a nosotros y a todo lo que nos rodea. Este acto creativo no es distante, sino íntimamente personal. El amor debe ser reconocido y adorado como la firma de Dios sobre la creación, legible para quienes han sido limpiados por la oración, como cuando Francisco leyó el nombre divino en el rostro del crucificado y en los rasgos del leproso. Esto ya es un comentario de un libro que se llama Abba Padre y cita por lo menos a Francisco y un poco de su conversión. Se nos dice que él leyó el nombre divino, o sea, hablando de cuando veía la crucifixión de Cristo y la forma en cómo Dios obró en la sanación del leproso y todas estas cosas.
Entonces, esto es maravilloso porque esta cita nos muestra cómo el amor de Dios también se manifiesta en la creación. Dios creó sabiendo que nosotros íbamos a pecar, pero como presentaba Alvin Plantinga, filósofo cristiano, que no existe un mundo posible que supere el mundo en donde el Hijo de Dios viene y se sacrifica por la humanidad. Así que aunque o existiera un mundo, aun si la humanidad nunca hubiera pecado, un mundo en donde la humanidad nunca hubiera pecado jamás va a ser mejor que un mundo en donde el Hijo de Dios viene y sacrifica por todos. No porque Dios ame el pecado, sino que nosotros jamás hubiéramos descubierto de lo maravilloso que es el amor de Dios sin esto. A la vez tampoco podíamos expresar verdadera libertad y adoración verdadera, porque si nosotros no hubiéramos tenido la opción de pecar, jamás hubiéramos sido libres realmente. Pero hoy podemos, pese al pecado, decir, libremente decido buscar de Dios, libremente decido recibir esta gracia, libremente me rindo a Dios, porque Él me ha amado tanto y ha mostrado su amor pese a mis imperfecciones, pese a que yo no supe usar mi libertad de la manera correcta, y pese a que estoy muerto en mis delitos y pecados, Él me ha restaurado y me ha hecho nuevo para la gloria de Cristo. Y bueno, amados, esto es un resumen de lo maravilloso que es el amor de Dios. De verdad, espero que les haya gustado mucho esta clase y nos vemos la próxima. Chao, chao.